Nunca pensé que mi vida daría un giro tan macabro cuando me mudé a San Albano, un pequeño y olvidado pueblo enclavado entre montañas en algún rincón de Europa. Necesitaba un cambio, dejar atrás la ciudad ruidosa, el trabajo asfixiante y la vida sin sentido que llevaba. Había oído hablar de este lugar por un amigo lejano que mencionó la paz y la tranquilidad que se respiraba allí. Pero nunca me habló de la gárgola. Desde el primer día, supe que algo no estaba bien en San Albano. Había un aire pesado, como si la misma atmósfera se resistiera a dejar que los rayos del sol tocaran el suelo. Las casas de piedra vieja se alineaban en calles estrechas y empedradas, y parecía que el tiempo se había detenido hace siglos. En el centro del pueblo, una iglesia antigua se erguía majestuosa, con su torre de piedra apuntando hacia el cielo gris. En lo alto de esa torre, lo vi por primera vez. Una figura oscura, inmóvil, que parecía observar todo con sus ojos de piedra. Al principio, pensé que era solo una estatua, una de esas gárgolas que suelen decorar los edificios góticos. Pero había algo inquietante en ella, algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Los aldeanos pasaban frente a la iglesia con la mirada baja, como si evitaran mirarla. Mi curiosidad me llevó a preguntar a algunos habitantes sobre la iglesia y la gárgola, pero la mayoría simplemente se encogía de hombros o desviaba la conversación hacia otro tema. Solo un anciano, que me miró con ojos vidriosos y temblorosos, accedió a contarme algo. Esa gárgola, susurró con voz rasposa, no es como las otras. No es una simple estatua. Tiene vida propia, y cuando la luna llena ilumina el campanario, baja de su pedestal y busca almas para alimentarse. Me reí para mis adentros, pensando que era una leyenda más para asustar a los forasteros. Pero el anciano no se inmutó, sus ojos reflejaban una seriedad que no pude ignorar. El año pasado, un joven desapareció, continuó. Lo encontraron destrozado, con marcas de garras profundas en su cuerpo, como si una bestia lo hubiera desgarrado. Y no ha sido el único. Hay otros, muchos otros. Esa noche, no pude dormir. La historia del anciano había prendido una chispa de temor en mí que no podía apagar. Me levanté de la cama y miré por la ventana hacia la iglesia. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el campanario y, por un momento, creí ver que la gárgola se movía. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente de esas ideas absurdas. Me dije que era solo una estatua, un trozo de piedra inerte que no podía hacerme daño. Pero algo en mi interior me decía que me equivocaba. Pasaron los días, y la sensación de inquietud crecía. Empecé a notar que los aldeanos me miraban con recelo, como si supieran algo que yo no. Las noches eran peores, siempre me despertaba con el sonido de pasos pesados fuera de mi ventana y, cuando me asomaba, no veía a nadie. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y fui a la iglesia. La puerta de madera se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro y polvoriento. Avancé lentamente, sintiendo cada uno de mis pasos resonar en el vacío. Al llegar al altar, miré hacia arriba y la vi. La gárgola estaba ahí, observándome desde su pedestal en lo alto de la torre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirándola fijamente, pero cuando salí de mi trance, noté algo que me heló la sangre. La gárgola ya no estaba en la misma posición. Se había movido, aunque solo un poco, como si hubiera girado la cabeza para mirarme mejor. Me invadió una ola de pánico y corrí hacia la salida, sintiendo su mirada pesada sobre mi espalda. Cuando regresé a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas y me acurruqué en una esquina, temblando de miedo. No sabía qué hacer ni a quién acudir. La gárgola no era una simple leyenda, era real y estaba viva. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que pasaba por la iglesia, sentía sus ojos de piedra clavados en mí. Los aldeanos apenas me hablaban ya, y cuando lo hacían,
era solo para advertirme que me fuera antes de la próxima luna llena. Pero no podía irme, no después de lo que había visto. Tenía que saber más. Una noche, me dirigí a la taberna del pueblo, buscando respuestas. Encontré a un hombre llamado Emil, que parecía saber más de lo que quería admitir. Después de unos cuantos tragos, empezó a hablar. Esa gárgola, dijo, con la voz quebrada. No siempre estuvo ahí. Apareció hace unos 100 años, después de que un extraño llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero trajo consigo una oscuridad que nunca antes habíamos conocido. Poco después de su llegada, la gente empezó a desaparecer. Los encontramos, o lo que quedaba de ellos, destrozados y desangrados. Fue entonces cuando vimos a la gárgola por primera vez. Le pregunté si alguien había intentado destruirla, pero Emil negó con la cabeza. Lo intentamos, muchas veces. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, algo terrible le sucedía. Nadie quiere arriesgarse más. Mi curiosidad se transformó en una obsesión. Pasaba las noches investigando, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a entender qué era esa cosa. Descubrí que la gárgola no era una criatura común, era un demonio antiguo, atrapado en piedra por algún tipo de maldición. Pero cada luna llena, esa maldición se debilitaba y el demonio podía moverse libremente. Decidí que tenía que detenerlo. No podía dejar que siguiera aterrorizando a la gente de San Albano. Así que, la noche antes de la próxima luna llena, me armé con una cruz de plata y un amuleto bendito y me dirigí a la iglesia. El aire estaba cargado de una energía pesada, como si el mismo pueblo contuviera la respiración. La luna llena brillaba intensamente en el cielo, proyectando sombras largas y oscuras en el suelo. Subí la torre de la iglesia con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, cada paso resonando como un tambor en el silencio. Cuando llegué a la cima, allí estaba, la gárgola, aún inmóvil en su pedestal. Me acerqué lentamente, el amuleto en una mano y la cruz en la otra. Pero antes de que pudiera hacer nada, sus ojos se iluminaron con un resplandor rojo intenso y me lanzó una mirada que me dejó paralizado. ¿Crees que puedes detenerme, humano? Una voz gutural resonó en mi mente, no en mis oídos. Era como si hablara directamente a mi alma. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La gárgola empezó a moverse, despacio al principio, estirando sus alas de piedra y mostrando sus colmillos afilados. Sentí un frío gélido recorrer mi cuerpo mientras se acercaba a mí, sus ojos brillando con una malevolencia inhumana. «Vete de aquí», grité, levantando la cruz frente a mí. La gárgola se detuvo por un momento, como si la cruz la afectara, pero luego soltó una risa burlona y continuó avanzando. La fe de un hombre no es suficiente para detenerme, pequeño mortal. Con un movimiento rápido, me arrebató la cruz de la mano y la lanzó lejos. Sentí que el pánico se apoderaba de mí, pero sabía que no podía rendirme. Con todas mis fuerzas, alcé el amuleto y lo puse en el pecho de la gárgola. Un grito horrible llenó el aire mientras la criatura se retorcía de dolor. Sus ojos se apagaron y, por un momento, pensé que había ganado. Pero entonces, algo increíble sucedió. La piedra comenzó a agrietarse y romperse, revelando una carne oscura y podrida debajo. El demonio estaba liberándose de su prisión de piedra. Me quedé paralizado de miedo mientras la gárgola, ahora más parecida a una criatura infernal que a una estatua, se lanzaba hacia mí. Intenté correr, pero tropecé y caí al suelo. Sentí sus garras aferrarse a mi pierna, tirándome hacia ella. Grité, pero el sonido fue ahogado por el rugido de la bestia. Pensé que era mi fin, pero de repente, una luz brillante iluminó la torre. Un grupo de aldeanos había llegado, liderado por el anciano que me había contado la historia.
Sostenían antorchas y cruces, recitando oraciones en un idioma que no entendía. La gárgola retrocedió, soltándome con un rugido de furia. La luz de las antorchas y el sonido de las oraciones parecían debilitarla, haciendo que sus movimientos se volvieran torpes y lentos. Los aldeanos avanzaron, formando un círculo alrededor de la criatura mientras continuaban rezando. Entonces, en un último y desesperado acto, la gárgola levantó sus alas y se lanzó hacia la ventana de la torre, rompiéndola en 1000 pedazos. Se oyó un aleteo pesado y un rugido distante mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. Nos quedamos allí, inmóviles, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Nadie dijo una palabra. Sabíamos que, aunque habíamos logrado ahuyentarla, la gárgola seguía ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. Desde ese día, cada vez que la luna llena ilumina el campanario de la iglesia, el pueblo entero se sume en un silencio aterrador, temiendo el regreso de la gárgola y preguntándose quién será su próxima víctima. Y yo, aunque escapé con vida, no puedo sacudirme la sensación de que la gárgola no ha terminado conmigo. Porque cada noche, antes de dormir, siento unos ojos de piedra observándome desde la oscuridad.